Estoy junto a Fabio Abraham, él es uno de los referentes. Estoy junto a Fabio Abraham, él es uno de los referentes con los que nos hemos contactado de la UCR porque, bueno, hoy es una fecha especial y una fecha que no solamente es especial para la UCR, sino también para toda la historia de la República Argentina. Y con él vamos a hablar un poquito de esto y también vamos a hablar del presente de la UCR. Fabio, gracias por recibirnos, bienvenido al móvil, qué gusto tenerte. Hola, ¿cómo andás, César? ¿Cómo andás vos? Muy bien. El gusto. Muy bien. Pues, escúchame, ¿tuvieron las internas? La última vez que hablé con vos estaban llegando las internas de la UCR, ¿ya se produjeron? No, se fueron postergando por la pandemia. Sí. Y ahora sí, ya definitivamente, ya está todo instrumentado para que se... Estoy junto a Fabio Abraham, él es uno de los referentes con los que nos hemos contactado de la UCR porque, bueno, hoy es una fecha especial y una fecha que no solamente es especial para la UCR, sino también para toda la historia de la República Argentina. Y con él vamos a hablar un poquito de esto y también vamos a hablar del presente de la UCR. Fabio, gracias por recibirnos, bienvenido al móvil, qué gusto tenerte. Hola, ¿cómo andás, César? ¿Cómo andás vos? Muy bien. El gusto. Muy bien. Pues, escúchame, ¿tuvieron las internas? La última vez que hablé con vos estaban llegando las internas de la UCR, ¿ya se produjeron? No, se fueron postergando por la pandemia. Sí. Y ahora sí, ya definitivamente, ya está todo instrumentado para que sean dentro de una semana, el 21. El 21, una semanita, momento de tensión, ¿no? Donde se debate cuál va a ser el rumbo, quiénes van a ser aquellos que van a estar encabezando algunas listas, ¿no? Contarle a la gente qué es lo que se va a decidir en estas internas. Mira, justamente en estas internas son diferentes al común de las internas que hemos tenido, ¿no? Porque normalmente son espacios de poder y se discute otra cosa. Acá se discute dos proyectos políticos totalmente diferentes. Uno que es el oficialismo partidario, que es el proyecto de sumisión a las decisiones del PRO, de sumisión a las decisiones de otros partidos políticos y de otras fuerzas, y eso por un lado, y nosotros que queremos un radicalismo mucho más independiente, que tenemos la vocación frentista de armar un frente, pero con la Unión Cívica Radical como columna vertebral de ese frente, con un proyecto socialdemócrata, con un proyecto, hoy justamente que se cumpliría años, el doctor Alfonsín, que era un baluarte de la socialdemocracia. Nosotros somos socialdemócratas, entonces tenemos que tener un proyecto claro de redistribución para que la gente tenga movilidad social ascendente. Bueno, nosotros planteamos eso. Y el oficialismo lo único que plantea es, hagámosle caso al PRO, que realmente ha tomado decisiones cuando fue gobierno que no fueron buenas. Por eso se perdieron las elecciones, evidentemente, ¿no? Ustedes como radicales se sienten como desplazados, ¿no? Porque le han dado una estructura muy grande a lo que fue el armado político de Mauricio Macri y después a la hora de tomar decisiones como que estaban medio dejados de lado. ¿Compartís conmigo este pensamiento? Por supuesto que comparto con vos, pero más allá, César, de los cargos, porque obviamente que en política se discuten cargos, pero más allá de eso, nosotros queremos discutir políticas. ¿Por qué queremos discutir políticas? Políticas de Estado, propuestas, proyectos. Y te cuento por qué. Porque el análisis que yo hago en todos lados, y lo repito hasta el cansancio, que Cristina nos dejó con el 30% bajo la línea de pobreza, Macri con el 40% y Fernández nos va a dejar con el 60%. Eso demuestra que ha fracasado la política para con la gente. Entonces lo que decimos es esto: la última vez que yo siento que el pueblo votó con alegría y con convicción y convencido fue en 1983, cuando votó el retorno de la democracia con Raúl Alfonsín. Después, bueno, algunos desilusionados por la cuestión económica y todo eso, pero la realidad es que después siempre se eligió el mal menor. Entonces, lo que yo siento que la última elección la gente, vote a quien vote, se tapaba la nariz porque no estaba convencida.
Entonces, creemos que la Unión Cívica Radical tiene que ser de vuelta ese faro que la sociedad precisa, el generar la esperanza, pero para eso tiene que tener un proyecto político, y en eso trabajamos nosotros. En lo que va del año, entre enero, febrero y este poquito de marzo, mitad de marzo, he recorrido aproximadamente 45, 46 distritos, ¿no? Wow. De la provincia de Buenos Aires, sobre 135, en todas las secciones electorales. Y uno lo que nota en la sociedad es el desgano de la política, que la política no le está dando soluciones, que la política está manejada por unos vivos que mejoran su estándar de vida y que no le encuentran soluciones. Por eso nosotros creemos que la Unión Cívica Radical tiene que retomar el camino de la propuesta y volver a ser ese faro que la sociedad precisa. ¿Cómo ves la Unión Cívica Radical con respecto al armado del PRO? No, mira, yo lo que creo que acá lo que hay que hacer es que si gana Pose, él tomó un compromiso de hacerlo, tenemos que ir a las PASO y confrontar ideas. A mí me dice, no, pero bueno, el marketing de ellos vamos a perder, perderemos, no hay ningún problema, pero no tenemos nada que ver con las políticas que ellos proponen. Ellos tienen proponen políticas que son continuismo del kirchnerismo, por ejemplo en educación, en seguridad, en la provincia de Buenos Aires no han hecho nada, pero aparte de eso son de derecha, y este gobierno también es de derecha, porque yo digo, ¿quién se benefició con este gobierno? Y se beneficiaron los bancos y los grandes supermercados. ¿Quién se benefició con el anterior? Los tenedores, los grandes grupos financieros y los tenedores de bonos de las de BAC y todo eso. Yo digo, la verdad, siempre para el mismo lado la cosa. El radicalismo tiene que representar a las clases bajas y medias, al conjunto de la sociedad, y para eso hay que generar política. Ahora, ¿cómo se genera esa política? Y es muy sencillo, César. Vos podés redistribuir, pero no podés cometer el error de la socialdemocracia de los años 80, que era redistribuimos, pero no, o sea, fracasó la producción. Por lo tanto, se redistribuía a base de endeudamiento, a base de emisión. Bueno, hoy tenemos que tener un aparato productivo bueno para que la redistribución sea genuina y sirva. Y es un poco la propuesta que nosotros hacemos. Pretendemos, ya te digo, producir el doble en granos, darle valor agregado. Todo un proyecto que es largo de explicar, pero si a eso no le agregamos la parte educativa, lo económico es cíclico, un día te va bien, otro día te va mal, ¿me entendés? Pero si vos no le das un fuerte contenido cultural, volvés a lo mismo, al mismo fracaso. Por lo tanto, me parece que ese crecimiento tiene que ir acompañado con una política educativa para que las próximas generaciones vivan en un país como corresponde, ¿no? Fabio, vos sos un gran conocedor del tema, lo has demostrado en las charlas que hemos tenido. Déjame que te haga que repregunte con respecto a algo, porque hablas de que este gobierno en que hoy estamos, el gobierno de Alberto Fernández, es un gobierno de derecha. Me cuesta ver y entender y analizar eso, y sin entrar en debate simplemente pregunto y escucho. ¿No te parece que un gobierno de derecha es en realidad un gobierno donde aquellos que tienen cualquier tipo de actividad privada progresan? Hoy me parece que lo que se ve en cuanto a lo que son los negocios, las pymes, están como violadas a impuestos, ¿no? O sea, todo el tiempo están poniendo impuestos y están realmente asfixiados. Creo que ese es el motivo principal por el cual han cerrado, más allá de la pandemia, ¿no? Que la pandemia sin duda que ha dejado muchos heridos, pero luego de la pandemia siguieron cerrando los comercios, y mucho tiene que ver con la cantidad de impuestos. Todo el tiempo no dan respiros, la cantidad de impuestos que llegan uno tras otro, y como que no llega a levantar nunca cabeza. No sé cómo ves esta pregunta o este panorama que te hago. Sí, mira, no, está bien, mira. Yo lo que analizo es esto, César. Primero, que para definir a un gobierno vos ves quién es el que se beneficia y quién es el que pierde, ¿no? Primer punto. Si vos me hablas del sistema impositivo, es real que los impuestos son muchísimos. A menor producción hay mayor impuesto. Esto es así porque vos el Estado lo tenés que mantener. Ahora, son los mismos impuestos que se cobraban en el gobierno anterior. O sea, no es que se agregaron impuestos, son los mismos. Y son los mismos que se cobraban en la época de Cristina. No se ha modificado, digamos, en gran medida, se siguen pagando los mismos. Vos fíjate que se siguen pagando ganancia, los sueldos muy bajos, y Macri no lo modificó y este no lo modifica. Ahora, vos tenés que mirar los ganadores. Yo digo, ¿quiénes ganaron en este gobierno, en este año? ¿Quiénes ganaron?
Se perjudicaron las pymes, como decís vos, el pequeño comerciante, pero no los grandes. Por eso yo digo que es de derecha. Y te voy a poner dos. Los bancos fueron los grandes ganadores de todo este proceso. ¿Por qué? Porque le dieron la refinanciación de las tarjetas de créditos apenas se declaró la pandemia, ¿te acordás? Que automáticamente, convulsivamente, si vos no habías pagado un día, al otro día te decían, te financiamos toda la deuda y fue compulsivo, vos no podías decir que no, y te aplicaban el 40% de intereses. Por lo tanto, ganaron millones y millones de pesos los bancos. Y los otros grandes ganadores son los supermercados. Con la tarjeta alimentar, todo el mundo sabe que los supermercados tienen una rentabilidad como mínimo del 30% por producto. Algunos el 40% y otros el 50%. Yo digo, cuando vos le das una tarjeta alimentar y prácticamente lo estás obligando a ir a los grandes supermercados, de hecho el 78% de la tarjeta alimentar van a los grandes supermercados, porque ese día le metieron una oferta chiquitita, bueno, le estás dando, imagínate, sobre 150.000 millones de pesos que se gastaron en la tarjeta alimentar el año pasado, 50.000 millones de rentabilidad a los grandes supermercados, directamente se lo transfirieron, fue una transferencia gratuita, solamente por, digamos, el servicio de darle el alimento por esa tarjeta. Yo digo, un gobierno serio hace una negociación. Muchachos, el que viene con la tarjeta alimentar, no digo que lo hagan gratis, pero ganan el 15%, no el 30%, por lo menos eso. El tipo que tiene una tarjeta alimentar se podría haber llevado 1 o 2 productos más, pero al gobierno no le interesó que lleve 1 o 2 productos más, le dio el beneficio a los grandes supermercados. Entonces yo digo, el gobierno de derecha es quien beneficia al que más tiene y en perjuicio del que menos tiene. Por eso sostengo que este gobierno es de derecha. Como lo fue el anterior, yo no hago comparación. Por eso pretendo una Unión Cívica Radical Socialdemócrata y que piense diferente, ¿no? Tal cual. Bueno, de Alfonsín, ¿qué me puedes contar de Alfonsín? ¿Tuviste la posibilidad, vos sos muy joven, tuviste la posibilidad de conocerlo, de estar con él? Lo conocí a Raúl Alfonsín. He tenido el honor, y es una de las cosas que más me enorgullece, de poder haber sido orador al lado de él en 3 o 4 oportunidades. Una, yo siempre lo subo, los 30 de octubre, que fue el día del triunfo de 1983, ¿no? Siempre lo subo porque el 9º aniversario vino a inaugurarme un Ateneo acá y yo fui orador al lado de él. Está el video en nuestra página y todo, y lo conocí, sí, lo conocí, y del año 91 al 95, todos los martes y jueves me reunía con él en la Fuali. Mirá vos, a ver, me interesa mucho esto, de los martes y los jueves, ¿se reunían dónde? En la Fuali, que era la Fundación Argentina para la Libertad de Expresión, ahí en la calle Ayacucho. Hoy es un edificio que está, creo que la Facultad de La Plata, no, o la Fundación Alem, me parece que está ahí, en ese mismo edificio. Bueno, pero él atendía ahí y bueno, y he tenido el honor de conocerlo y de haber tenido muchas charlas, ya cuando estaba fuera del gobierno, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más admirables, vos que tuviste la posibilidad de conocerlo en la intimidad, cuáles son los puntos que más podemos destacar de él como persona? Mira, puedo destacar de él como persona, obviamente que hay muchos dirigentes más grandes que yo, ¿no? Porque yo estaba en la juventud en aquel momento, pero que lo han tratado más, ¿no? Pero yo lo fundamentalmente que destaco, es su humildad. Yo he estado ahí charlando con él, llamaba a un militante de Catamarca y él lo atendía y le decía, cuento con tus 30 votos. Era un tipo muy, muy humilde, por ahí muy duro con los grandes concentradores de poder, ¿no? También enfurecerse con la sociedad rural, con la Unión Argentina, la Unión Industrial Argentina. Lo he visto también con mucha bronca, pero con los poderosos. Ahora, con la gente era de lo más humilde. Era un tipo que si tenía que caminar y ir a, no sé, a un pueblo para ver a 3 personas, iba para ver 3 personas y le daba y le explicaba. Y como decía él, el dirigente radical tiene que hacer docencia y salir pueblo por pueblo a predicar. Siempre son palabras que a mí me quedan, ¿no? Grabadas de él. Y bueno, y uno intenta de alguna manera ser un buen alumno, ¿no? Y hacer ese trabajo, pero una persona extraordinaria como persona, ¿no? Sí. Como político también fue un gran político, obviamente, y no cabe ninguna duda.
pero el desinterés personal que él tenía era muy grande. Él creía, digamos, en los proyectos colectivos, él creía en la solidaridad, él era humanista y krausista. Por eso él sostenía que el sueldo, la jubilación de presidente era muy alta, entonces donaba la mitad porque no correspondía ganar tanto. Él tenía esa convicción que realmente hoy en la política es... No, estamos como muy cambiados últimamente. La verdad que No, sí, quiero destacar esto de Alfonsín, que fue el único presidente de los que hemos tenido después de los procesos militares y de la vuelta a la democracia, que no quedó envuelto en ningún caso de corrupción, ¿no? Después, o sea, Alfonsín fue el único, después todos los demás terminaron en escándalos sí, de bueno, corrupción, con algún arreglo, con alguna cosa, alguna denuncia. Sin embargo, Alfonsín, a pesar de que cuando se fue del gobierno, que tuvo que irse de manera anticipada por presiones y porque veníamos con una situación socioeconómica muy complicada, sobre todo con la hiperinflación que nos estaba destruyendo y que ya era insostenible, a pesar de que tuvo que acelerarse ese traspaso y que se fue de una manera que a él no le hubiese gustado, pero después la historia lo reconoció, ¿no? es así, mira, ¿por qué le dicen el padre de la democracia, no? Qué título, Porque ¿no? Qué título, qué título. pero ¿por qué? Porque es un tipo que, más allá de perjudicarse, tener que irse 6 meses antes, lo hizo para salvaguardar la democracia. Entonces, ahí te das cuenta que el tipo privilegió el interés de todos por sobre el interés de él, ¿me entendés? Entonces, creo que eso, la historia se lo está reconociendo. Es un tipo que en todo momento privilegió la vida, la paz y la democracia, ¿no? Hizo todo lo imposible. Yo recuerdo año 82, yo tenía 17 años, ¿no? Y la campaña era por 100 años de democracia. Entonces, si vos me preguntas a mí, ¿los objetivos de Alfonsín se cumplieron? Se cumplieron. ¿El fracaso en la parte económica? Sí, es obvio, nadie lo va a discutir, eso, los commodities por el suelo, los gremios muy enfrentados contra él, hacían paro por cualquier cosa, los industriales, todas las corporaciones en contra de él, la iglesia en contra de él, los militares en contra de él. Sin embargo, él con convicción siguió adelante, hizo lo que correspondía, no lo que le convenía. A él le hubiese convenido por ahí mirar para otro lado y hacer la autoamnistía, cosa que proponía el peronismo, ¿no? Para los militares, y él lo hizo con convicción. Entonces esas cosas, ¿viste? Pesan y valen. Yo claro. Digo, pues por eso hoy hasta los peronistas reconocen en Alfonsín un presidente que, más allá de los errores económicos, no errores, la situación económica que tuvo, sacó adelante el país fundamentalmente en cuanto a las instituciones, ¿no? Tal cual. Hoy tenemos democracia y sí, si yo no sé qué hubiese pasado, vos no te olvides que estábamos rodeados de dictaduras alrededor, que había una presión muy fuerte, en ese momento los militares tenían un poder terrible, y sin embargo lo enfrentó y obviamente llegó un momento que tuvo que hacer cosas que a él, como siempre dice, hay leyes que no le gustaban, el punto final, pero bueno, que en ese momento requerían para salvar la democracia. Como decía él, como lo explicaba él, ¿no? O miramos para atrás para seguir juzgando y llegar hasta el último y no le garantizamos los derechos humanos a las nuevas generaciones, o bueno, llegamos a un punto y le garantizamos para adelante. Y bueno, y él intentó hacer ese equilibrio. Ante ese equilibrio en aquel momento fue muy juzgado por muchos, pero la realidad es que después la historia se lo termina reconociendo. Por eso es el padre de la democracia, ¿no? Porque hizo todo para salvaguardar la democracia, hasta inclusive renunciar 6 meses antes. Claro, Argentina venía de un proceso muy largo, de varios mandatos militares y estaba el fantasma de que el militar volvía todo el tiempo estaba ese fantasma. Entonces seguramente llegaron a un acuerdo como para pacificar la Argentina y poder gobernar tranquilo, y que además gobierna tranquilo los que venían después de él también, porque no solo fue para el gobierno de él, sino para los que vinieron. Sin lugar a dudas que eso fue muy criticado, muy cuestionado por algunos sectores que estaban como más
querían más venganza, tenían más pedidos de justicia, o bueno, llamémoslo como querramos, ¿no? Te hago otra pregunta. Raúl Alfonsín, el hijo, ¿ustedes están bien con él? ¿Sienten que ha traicionado a la UCR? Mira, yo no sé si, yo no voy a decir que la palabra traición, ¿viste? Porque lo mismo pasó con Cobos en su momento, ¿te acordás cuando fue vicepresidente de Cristina? Y con el actual presidente del partido, Cornejo, que era diputado del Frente para la Victoria, porque estaban en ese acuerdo. A mí me parece que hablar de traición es una palabra fuerte. Ahora, sí te puedo llegar a decir que yo no comparto en absoluto que sea parte de este gobierno. Claro. Entonces, no lo comparto. Y además defiende al gobierno, ¿no? Porque lo he escuchado declaraciones defender. Él decidió ese camino, yo no lo comparto. Te soy sincero, César, trato de no hacer, y es una de las grandes enseñanzas de Raúl, hablo de política, no hablo de personas, ¿me entendés? Entonces yo, con Ricardo, no comparto esta última decisión política que tomó de ser parte de este gobierno, porque yo con este gobierno no comparto absolutamente nada. Porque lo primero que tengo que analizar, y volviendo a Raúl Alfonsín, al padre, ¿no? Era un tipo krausista, pero un hecho de corrupción no lo hubiese permitido jamás. Entonces, que hoy el hijo esté en un gobierno, más allá de que no pongo en duda la honestidad de Ricardo, pero que esté en un gobierno donde hay mucha corrupción, donde hubo mucha corrupción con funcionarios juzgados, y sería una gran desilusión para Raúl. Pero yo tampoco soy intérprete de Raúl. Claro. Pero me supongo que trato de analizar la historia y él no se sentiría conforme. Pero bueno, la realidad es que yo respeto la decisión de cada uno y no hago un juicio de valor sobre las personas. Sí, no comparto esta política, no comparto eso. Como tampoco comparto del otro lado, porque eso es parte de la grieta, y la grieta no soluciona nada porque cada vez el país está peor y se siguen enfrentando dos sectores, que es el kirchnerismo duro y el macrismo duro. Tampoco comparto que el kirchnerismo es Venezuela o que Macri es Videla. Ni una cosa ni otra. ¿Entendés? Me parece a mí que ese enfrentamiento le sirve a unos vivos, que es el 10-15% de un lado y el 10-15% del otro. Y el resto de la sociedad está en el medio sufriendo este enfrentamiento. Me parece a mí. Por eso yo creo una unión cívica radical que transite por el medio con una propuesta bien clara. Pero, y es que lo que hubiese hecho Raúl, ya que estamos hablando en el día que sería su cumpleaños, como es, Raúl transitaba ese camino, el camino de los consensos, el camino de buscar políticas de Estado. Bueno, él transitó todo ese camino. Hay muchas cosas que no las logró, porque él hubiese querido una educación que realmente sea de excelencia, porque él creía mucho en la educación pública, que sea de excelencia y que haya política de Estado, que nadie la modifique, que haya un acuerdo generalizado para que eso pueda avanzar en las diferentes generaciones. Bueno, no se logró, pero nosotros tenemos que tomar esa bandera. Claro. Y vamos a ser claros, César, ni este gobierno ni el anterior tienen esa bandera. La educación está cada día peor, ¿me entendés? Y los hospitales cada día peor. Entonces yo digo, ¿quién defiende hoy al tipo que gana 30.000 mangos y no llega a fin de mes y que no puede poner en la mesa? ¿Quién los defiende? Yo creo que los tiene que defender la Unión Cívica Radical. Es con un proyecto socialdemócrata y tiene que salir a defenderlo. Porque hoy hasta inclusive los gremios miran para otro lado. Porque en vez de defender a sus obreros, salen a defender. No, totalmente. La verdad que los gremios dejan mucho que desear. Ya más que un gremio que esté defendiendo a los trabajadores, trabajan para sostener la estructura del gremio y ningún trabajador se siente representado por el gremio, sobre todo cada vez que necesita algo. Te hago esta última preguntita. Lo pregunté, pero quiero hacerlo más concreta y más duramente. ¿A vos te parece que la UCR va a acompañar a Mauricio, a Larreta, a Vidal en las propuestas que ellos puedan llegar a tener? Yo creo que tenemos propuestas muy diferentes. Coincido que hoy los partidos políticos están devaluados y hay que jerarquizar de vuelta a los partidos políticos. Bien. Ahora, en el mientras tanto, creo que hay que hacer frentes. Ahora, te digo una cosa, César, y vuelvo a Raúl Alfonsín, o sea, intentando un poco en el día de su cumpleaños. Es la nota, sí. Es la nota. Raúl Alfonsín, en 1983, cuando gana las elecciones,
la columna vertebral era la Unión Cívica Radical, pero por izquierda sumaba a Fernando Nadra, secretario general del Partido Comunista, a Portantiero, un intelectual de izquierda, y por derecha sumaba a Paco Manrique, que había sido militar, sumaba a Rudmo Jardín, que era de derecha, sumaba a los Guzmán de Jujuy, que era de derecha, pero el gran, digamos, la columna vertebral, el trazo grueso, era la Unión Cívica Radical con un proyecto socialdemócrata. Yo creo que es la única solución que tiene este país. Y si el radicalismo no se pone los pantalones largos y hace lo que tiene que hacer, este país va a andar muy mal y el radicalismo va a desaparecer. Y yo creo que el radicalismo tiene que volver a ser ese faro que precisa la sociedad. Y después sumar por izquierda y por derecha y sumar por todos lados, tratar de generar consensos con la mayor cantidad de políticas posible y avanzar. Pero esta grieta no le sirve a nadie, un radicalismo así arrastrado atrás del PRO no le sirve a nadie, no sirve, le sirve a tres vivos que se acomodan en dos cargos y nada más. Y la sociedad cada día peor y totalmente desesperanzada porque no encuentra una salida. Por eso yo creo que tenemos la obligación, por nuestra historia, por los presidentes que tuvimos, por nuestros muertos, por todo los 130 años de historia, tenemos que darle una propuesta a la sociedad. Y en eso trabajamos. Tal vez en otra ocasión, César, que con un poco más de tiempo, te explicamos qué pensamos de la educación, de la salud, de la seguridad, del sistema productivo, cómo lo queremos avanzar, la parte logística, la externa, la interna, los ferrocarriles, los barcos, para llevar granos que son los más caros del mundo. Bueno, tenemos toda una idea de cómo desarrollar esto. Y me parece a mí que es lo que le tenemos que dar a la sociedad y difundir. Sí. Tenemos una historia y en honor a esta historia tenemos que hacer eso. Absolutamente interesante la charla, como siempre, dando su punto de vista de manera clara, sabiendo de lo que está hablando. Algunos se identificarán con el pensamiento y con las estrategias que ellos tienen. En definitiva, todos queremos un país mejor, ¿no? Y nadie tiene la fórmula secreta absoluta. Todos creemos tenerla de alguna manera, ¿no? Así que bueno, fue muy nutritiva la charla, te agradezco mucho, Fabio, y bueno, felicidades para todos los radicales. Hoy es un día importantísimo, el padre de la patria estaría cumpliendo 94 años, así que el saludo de nosotros a través tuyo para toda la UCR. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, César, y realmente es un honor poder compartir estos minutos con vos porque creemos que a la sociedad hay que llevarle esperanza y es lo que Raúl intentó toda su vida.